bienvenidos a una nueva clase de Fisiología Respiratoria de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián, soy médico cirujano y el día de hoy vamos a ver el tema de regulación de la respiración. Es decir, cómo es que nosotros no tenemos que estar constantemente pensando en respirar o no, sino el automatismo que genera nuestro cuerpo para esa respiración y que nosotros podemos modificar o no a nuestro antojo. Por eso cuando hacemos los concursos de quién aguanta más bajo el agua, ahí estamos usando un control voluntario. En cambio, cuando estamos durmiendo, es un control involuntario. Nosotros no regimos. Durante el sueño, hey, respira, ¿no? ¿Cómo es ese mecanismo, esa regulación? La regulación de la respiración está dada a través de los músculos respiratorios, que lo hemos visto en la clase de mecánica respiratoria, y a través de los cambios de estos gases, iones, CO2, oxígeno y la variación del pH sanguíneo. Estos estímulos son los principales porque son los que van a regular a los centros respiratorios y a los quimiorreceptores. Variaciones en el CO2, en el oxígeno y en el pH van a ser los principales reguladores en la respiración, porque estos son los que van a estimular a los músculos respiratorios para que incrementen o disminuyan la frecuencia respiratoria. Todo comienza aquí, en los centros respiratorios del tronco encefálico. En el tronco encefálico yo voy a tener tres núcleos, que son llamados los centros respiratorios. Tengo dos en la protuberancia y uno a nivel del bulbo raquídeo. El más importante es este, el del bulbo raquídeo, llamado área de la ritmicidad. Este núcleo yo lo divido en una región dorsal y en una región ventral. En la región dorsal yo voy a tener células o neuronas inspiratorias, es decir, que van a regular la inspiración. Y en el área dorsal, perdón, en el área ventral, voy a tener neuronas expiratorias. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque la inspiración, al ser un proceso activo, como vimos en la clase de mecánica respiratoria, las células o las neuronas inspiratorias de la región dorsal del área de ritmicidad del bulbo raquídeo son las que van a comandar esta respiración en mecanismos basales. Es decir, cuando uno está durmiendo, cuando uno está sentado, cuando uno no está haciendo nada. Son las neuronas inspiratorias. Las expiratorias están de manera pasiva. ¿Por qué? Porque la expiración es un proceso pasivo. Cuando se incrementa esta necesidad de expiración, como en alguna dificultad respiratoria, como una crisis asmática o en el ejercicio de manera fisiológica, las neuronas expiratorias también comienzan a enviar impulsos autónomos hacia los músculos expiratorios, es decir, del tórax hacia abajo. Los recto anterior, los oblicuos, el transverso, los intercostales internos, entre otros, como ya hemos visto en esa clase. Pero lo principal es las inspiratorias. ¿Qué más? Voy a tener a nivel de la protuberancia o a nivel inferior de la protuberancia el área apnéustica. ¿De qué se va a encargar el área apnéustica? De estimular las neuronas inspiratorias del área dorsal del bulbo. Entonces van a incrementar la inspiración. Y si yo incremento la inspiración es como si tomara más aire. Si yo tomo más aire, estoy disminuyendo mi frecuencia respiratoria, porque prolongo el tiempo inspiratorio. Eso es lo que hace el área apnéustica. Por eso apnéustica viene de apnea, es disminución de la frecuencia respiratoria o cese total de la respiración. Eso significa apnea. ¿Y por qué se llama así? Porque estimula la inspiración y prolonga la inspiración, disminuyendo la frecuencia respiratoria. Área apnéustica. Y tengo también el área neumotáxica. El área neumotáxica va a estimular a las neuronas expiratorias de la región ventral del bulbo raquídeo, disminuyendo el periodo inspiratorio y por ende aumentando la frecuencia respiratoria. Esa es la función que va a tener el área neumotáxica. Estos dos, es decir, las áreas de la protuberancia, son reguladoras de
la región de la ritmicidad del bulbo, porque quien comanda todo es el bulbo. Entonces si yo tengo un accidente de tránsito y hago una en mi sección bulbo protuberancial, daño el bulbo, totalmente ceso esta área de ritmicidad, el paciente va a fallecer por un paro respiratorio, porque no va a tener un control central de la respiración. Entonces aquí es lo que habíamos hablado, tengo el bulbo raquídeo y la protuberancia anular, tengo neuronas inspiratorias y expiratorias, las inspiratorias en la región dorsal del bulbo, las expiratorias en la región ventral del núcleo de la ritmicidad del bulbo. Tengo el grupo respiratorio dorsal con neuronas I, grupo respiratorio ventral con neuronas E. Y voy a tener también que van a comandar el centro de la ritmicidad. Tengo el centro apnéustico y el centro neumotáxico. El apnéustico principalmente mediado por estímulos hacia las neuronas I y el neumotáxico estímulos hacia las neuronas tipo E. Antes de hablar de los quimiorreceptores, también tendríamos que hablar de un control voluntario. El control voluntario está dado a nivel de la corteza cerebral, área motora, y también a nivel de los ganglios basales. La respuesta voluntaria puede en algún momento llegar a ser lo suficiente como para bloquear, a este nivel de acá, la corteza puede llegar a bloquear la acción del bulbo y de la protuberancia, es decir, la corteza puede comandar la frecuencia respiratoria que nosotros querramos o querramos, pero esto es una respuesta de poco tiempo. Justamente cuando nosotros hiperventilamos, es decir, ahorita mismo nosotros podemos decirte comienza a respirar más rápido y uno comienza pues a incrementar su frecuencia respiratoria, comienza a disminuir los niveles de CO2, a incrementar sus niveles de oxígeno y puede hacer eso durante algún tiempo como respuesta compensativa, como puede ocurrir también en los pacientes con crisis de asma, con alguna obstrucción bronquial, entre otros. El bulbo va a seguir enviando esas señales, va a seguir enviando señales hacia la corteza y hacia los centros nerviosos, nervio frénico, nervio vago, nervio glosofaringio. ¿No? Por aquí están cerquita, del bulbo sale el 9 y el 10 de este surco bulbo protuberancial. Pues como están cerca, también estimula estos nervios. Pero cuando el estímulo sea demasiado fuerte, la corteza va a ser suprimida. Y es por eso que nosotros no podemos aguantar la respiración por siempre. Nosotros no podemos hiperventilar por siempre, porque esos cambios de los gases, del CO2, del oxígeno, del pH, van a hacer que el estímulo voluntario de la corteza sea sobrepasado por el estímulo regulador del bulbo y de la protuberancia. Entonces, ¿podemos tener un control voluntario sobre la respiración? Sí, pero no es eterno. El principal regulador es el bulbo raquídeo y la protuberancia anular, que son los que se van a encargar de mantener el pH. ¿Y cómo lo miden? ¿Cómo lo sensan? A través de estos quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son sensores químicos y voy a tener uno central. El quimiorreceptor central va a estar cerca a la región dorsal, perdón, a la región ventral del bulbo. Aquí voy a tener un quimiorreceptor central. Esta zona de acá va a ser la barrera hematoencefálica y aquí voy a tener líquido cefalorraquídeo, voy a tener el capilar sanguíneo y por esta zona va a estar pues la región ventral del bulbo raquídeo. No está en el mismo bulbo, en el mismo área de la ritmicidad, no está ahí, está cerca de la región ventral. Más o menos unas 200 micras, decía, nos refiere la teoría. Pero este quimiorreceptor central, entonces, ¿por qué va a estar regulado? Por el flujo sanguíneo, va a estar regulado por el líquido cefalorraquídeo y va a estar regulado por el metabolismo local. El principal de esos estímulos, o el principal regulador de ese quimiorreceptor es el líquido cefalorraquídeo, porque va a sensar los niveles de ¿qué? De CO2. El CO2, el movimiento del CO2 a través de los quimiorreceptores centrales va a ser el principal estímulo para la ventilación. El pH, o sea, los hidrogeniones, el oxígeno difunden, sí, pero el oxígeno nunca es un buen regulador a nivel central. Y el hidrógeno casi no pasa. Entonces el principal regulador, el que genera la respuesta más rápida es el CO2.
¿Qué es lo que va a hacer el CO2? Cuando el CO2 aumenta, va a incrementar la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para que el cuerpo elimine ese CO2 en exceso que estoy teniendo. Si el CO2 disminuye, el cuerpo va a disminuir o va a querer disminuir su frecuencia respiratoria para tratar de acumular un poco más de CO2 en el cuerpo. Entonces recordar, el principal estímulo para la regulación es el CO2. ¿Ya? Y esta respuesta va a estar incrementada la frecuencia respiratoria cuando el CO2 se incrementa y disminuida cuando la frecuencia respiratoria disminuye para aumentar o compensar el CO2. ¿Qué otra cosa debemos saber? Esta respuesta compensatoria se ve disminuida en algunos casos, como cuál, el sueño, por ejemplo, porque en el sueño disminuye los niveles de CO2, aumenta un poquito de pH, disminuye la frecuencia respiratoria, pero como se acumula CO2, aumenta más bien el CO2, perdón, pero ¿qué pasa? Si aumenta el CO2, ¿qué debería ocurrir? Aumentar la frecuencia respiratoria. Esto no ocurre en el sueño, por ejemplo. Entonces, la respuesta al CO2 está disminuida durante el sueño, justamente para que nosotros mientras durmamos no estemos taquipnéicos. ¿Dónde más está disminuida la respuesta al CO2? En la senectud, en los grandes deportistas, porque los deportistas tienen una baja respuesta al CO2 para poder mantener su metabolismo basal durante más tiempo, pero bueno, ese es entrenamiento que ellos tienen. Y como dijimos, en adultos mayores en la senectud. Aparte de quimiorreceptores centrales localizados cerca del bulbo raquídeo, yo también tengo quimiorreceptores periféricos. Los periféricos están localizados acá, en el cuerpo carotídeo y en los cuerpos aórticos. Ahí tengo quimiorreceptores periféricos. Estos quimiorreceptores periféricos principalmente responden a oxígeno, cambios en el oxígeno arterial, cambios en el pH. También responden un poco a CO2, sí, también responden a CO2, pero su principal estímulo del periférico es el oxígeno. Pero como el central comanda todo, si a ti te preguntan en general cuál es el principal gas que regula la ventilación, es el CO2, sin más dudas. El oxígeno y el pH son los que comandan a nivel periférico, son respuestas rápidas ventilatorias en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Estos sensan los niveles disminuidos de oxígeno, comandan la respuesta y estos incrementan la frecuencia respiratoria para nosotros captar más oxígeno, o en su defecto, si uno está hiperventilando, tratan de disminuirla. Pero bueno, su principal estímulo es la hipoventilación, la disminución del oxígeno arterial. En esta imagen tenemos más o menos lo que hemos explicado. ¿Qué pasa cuando uno disminuye la ventilación? Va a disminuir el oxígeno, pero va a aumentar los niveles de CO2. Los niveles de CO2 aumentados van a pasar del plasma a la sangre, van a atravesar la barrera hematoencefálica, van a llegar al cerebro, y un CO2 aumentado, por la fórmula CO2 más agua, es ácido carbónico, se convierte en hidrogeniones y bicarbonato. Si aumenta el CO2, aumentan los hidrogeniones. Aumentan los hidrogeniones, ¿qué significa? Baja de pH. Baja el pH en el líquido intersticial, lo sensan los quimiorreceptores, estimulan al centro respiratorio, estimulan las neuronas motoras de la médula espinal, estimula la frecuencia respiratoria. Todo por una ventilación disminuida. Todo esto genera para estimular a los músculos respiratorios y por ende aumentar la ventilación. Esto también va a bajar el pH en la sangre, aparte se sensa la disminución de oxígeno en la sangre, estimula los quimiorreceptores periféricos y estos envían neuronas sensoriales también al centro respiratorio del bulbo raquídeo. Igual estimulan las neuronas motoras y estimulan a los músculos respiratorios. ¿Qué músculos respiratorios? Ambos, tanto inspiratorio como expiratorio. Los inspiratorios para poder captar aire más rápido, los expiratorios para botarlo más rápido, y ambos incrementarían la frecuencia respiratoria. Toda esta regulación evolutiva solamente es para incrementar la frecuencia respiratoria. Por eso cuando tú sientes que te falta el aire o de repente tienes un familiar asmático y está con tiraje, está taquipneico o está polipneico,
Ustedes ya en su cabeza han maquinado toda la respuesta ventilatoria que debe haber tenido a nivel central y periférico, tanto mediado por CO2, mediado por pH y mediado por oxígeno, para que estimule los músculos respiratorios. En esta imagen se entiende bastante bien, no es complicado entender cómo es que se hace la regulación. Y esto, bueno, va a tener una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque al uno incrementar su ventilación, ¿qué va a hacer? Va a barrer el CO2 y por ende el CO2 arterial ya no se va a encontrar aumentado y la frecuencia respiratoria va a comenzar a regularse poco a poco. Así es como el cuerpo finalmente regula los niveles de gases y de pH en sangre y a nivel central. Bueno, como dijimos, esto es como llega el estímulo hacia los quimiorreceptores centrales. ¿No? Tenemos el líquido cefalorraquídeo, tenemos sangre, tenemos el metabolismo local. El principal es el líquido cefalorraquídeo porque acá es donde se lleva a cabo pues esta conversión. El CO2 ingresa, atraviesa la barrera hematoencefálica, el hidrogenión no puede, se regresa, el hidrogenión no puede atravesar mucho la barrera hematoencefálica. Entonces, ingresa el CO2 con el agua, el líquido cefalorraquídeo se convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia hidrogenión y bicarbonato y el hidrogenión aumentado significa baja de pH. Es sensado por los quimiorreceptores cerca de la región ventral del bulbo raquídeo y estimulan todo este proceso esquemático que hemos visto acá. Estimulan las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal, por eso que los ganglios basales también controlan la respiración a través de la vía piramidal y estimulan estos músculos respiratorios. Finalmente, aparte de estos quimiorreceptores centrales, periféricos y del control de los bulbos, también tenemos receptores pulmonares propios. Tenemos receptores mielínicos, que serían los receptores irritantes y los receptores de reflejo de Hering-Breuer, y tenemos receptores amielínicos lentos, que tenemos básicamente dos acá. Las fibras C amielínicas se dividen en los receptores tipo J y en las fibras C bronquiales. Los receptores J, también llamados receptores yuxtacapilares, justamente porque están cerca de las capilares de la circulación pulmonar, y los receptores C bronquiales porque están cerca de la circulación bronquial nutriva del pulmón. Ambos son receptores que van a responder a cambios, estímulos químicos, cuando uno genera una respuesta química, una ingesta de algún irritante que de repente alguno puede ingerir, o de repente alguna sustancia de contraste que pueda llegar hacia los receptores pulmonares. ¿Qué van a hacer? Van a aumentar la frecuencia respiratoria. Por eso es que algunas personas, cuando le pasan alguna sustancia de contraste, suelen tener un poco de taquipnia, aumento de frecuencia respiratoria por estas fibras C amielínicas lentas. Tengo receptores irritantes. Estos receptores irritantes son mielínicos, mediados por el nervio vago. Estos receptores irritantes van a ser básicamente respuestas al polvo, al humo, a los alergenos, y son los que explicarían las respuestas de aumento de frecuencia respiratoria, de disminución de ventilación en los pacientes asmáticos, porque generan broncoconstricción y generan aumento de la frecuencia respiratoria. Por eso es que en los asmáticos, o la gente que es atópica, cuando ingiere polvo, polen o algún alergeno que ellos sean, estos receptores irritantes se estimulan y generan pues broncoconstricción con taquipnia. Por eso tienen esos sibilantes los pacientes asmáticos debido a la broncoconstricción. Y el receptor o reflejo de Hering-Breuer es un reflejo que se encuentra a nivel del músculo liso de la pared bronquial. ¿Qué va a ser el reflejo de Hering-Breuer? Es como un reflejo adaptativo. Cuando uno inspira mucho, el músculo liso se va a contraer y va a estimular la expiración. Es decir, como si te dijeran, ¿no? El paciente tome mucho aire. Uno inspira todo lo que puede, genera aumento en su volumen de reserva inspiratoria, todo lo más que puede,
pero va a llegar a un tope y va a comenzar a estimular la expiración. Pero esa expiración va a ser mucho más prolongada. Ya, ese es el reflejo de Hering-Breuer. Igual, cuando uno expira mucho, va a comenzar a querer tomar más aire. Ese reflejo Hering-Breuer generalmente en los adultos, es decir, en un volumen tidal de medio litro, no es significativo, no regula la respiración. Esto generalmente es una respuesta adaptativa en neonatos, porque los neonatos todavía no tienen una respuesta voluntaria normal. ¿Ya? Es más que todo una respuesta adaptativa en neonatos o cuando nuestro volumen de aire corriente supera el litro. Cuando es mayor a un litro, ahí de repente también tiene un efecto el reflejo Hering-Breuer. Pero de condiciones fisiológicas, nosotros metabolismo basal medio litro, realmente en adultos no es significativo. Más que todo es una respuesta en neonatos hasta que la corteza cerebral también tiene algún control voluntario sobre nuestra respiración. Y todas estas tipos de respiración también te podemos tener patologías. Tenemos la respiración de Cheynes-Stokes. ¿Cómo es la respiración de Cheynes-Stokes? El paciente está respirando normal, comienza a tener taquipnea, luego comienza a descender, luego tiene apnea y nuevamente comienza con taquipnea. Es decir, son periodos de taquipnea seguidos de apnea, seguidos de una respiración normal. Y nuevamente taquipnea, apnea, respiración normal. Es una respiración de Cheynes-Stokes. Básicamente se puede deber a casos de uremia, es decir, urea elevada, pero también puede haber daños en los hemisferios cerebrales y a nivel de los ganglios basales. Respiración voluntaria, entonces. Cuando hay daño de estos niveles, respiración de Cheynes-Stokes. La respiración de Biot es cuando yo daño el bulbo. Si yo daño el bulbo es una respiración totalmente táxica. El paciente está taquipneico, luego está apneico durante varios segundos, luego vuelve a estar taquipneico durante 15 segundos, luego normal. O sea, es una respiración totalmente errada. No hay un patrón respiratorio normal. Y el paciente nunca va a poder tener un adecuado niveles de pH, de oxígeno, de CO2. Y si no se le intuba, el paciente fallece. Daño dorso mediano, es decir, bulbo. La región dorsomediana del bulbo. Es decir, el núcleo del área de la ritmicidad. Y la respiración de Kuhlmann es por disminución del pH. Cuando uno está en acidosis, el paciente va a comenzar a hacer taquipnea. Respiración profunda, toma bastante aire y lo bota rápido. Toma bastante aire y lo bota rápido. ¿Para qué? Para barrer el CO2. Si barre el CO2, aumenta su pH y regula. Es una respiración acidótica. Pacientes con cetoacidosis diabética generalmente llegan así. Tienen una taquipnea, pero tú la evalúas un poquito mejor. El paciente toma bastante aire y lo bota rápido. Una expiración rápida forzada para tratar de barrer con el nivel de CO2. Muy bien, luego de esta clase vamos a responder algunas preguntas. Dice, las afirmaciones siguientes acerca de los quimiorreceptores son verdaderas excepto. Los quimiorreceptores, ¿sabes dónde están? En la superficie ventral del bulbo raquídeo, sí, los centrales están en ese nivel. Responden tanto a CO2 como a oxígeno. Acá faltó escribir, son los quimiorreceptores centrales, ¿ya? Se responden tanto al CO2 como al oxígeno. No hemos dicho que los centrales responden solamente al CO2, hasta ahora es falsa. ¿Son activados por cambio en el pH del líquido extracelular circundante? Sí, porque el pH está en relación con el CO2. Una elevación dada en las para una elevación dada en la presión de CO2, el pH del líquido cefalorraquídeo disminuye más que el de la sangre. Eso también es verdadero. ¿Por qué? Porque el pH del líquido cefalorraquídeo de por sí ya es más bajo que el de la sangre, es de 7.32. Entonces, cuando aumenta el CO2 va a bajar el pH y va a disminuir mucho más el líquido cefalorraquídeo. Si el PCO2 de la sangre aumenta durante un tiempo prolongado, el pH del líquido cefalorraquídeo casi retorna al valor normal por el paso de bicarbonato. Esta también es verdadera. ¿Por qué? Porque la respuesta renal es mucho más rápida en el líquido cefalorraquídeo que en el resto del cuerpo. En el líquido cefalorraquídeo, básicamente, la regulación normal de su pH está dada por el paso de bicarbonato cuando el CO2 se aumenta ya de manera prolongada, como puede ser en pacientes con algún daño cerebral que tienden a la hipercapnia. Entonces acá la respuesta es la 2. Responden tanto a la presión de CO2 como al de PO2 oxígeno sanguíneo. Esa es falsa porque solamente responden al CO2, los centrales, ¿ok? Entonces, respuesta a la 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los centros respiratorios es falsa? Muy bien, nos dicen,
El patrón rítmico normal de la ventilación se origina en las neuronas de la protuberancia y del bulbo. Podríamos considerarla como verdadera, porque el bulbo es el que regula y la protuberancia regula el bulbo. La actividad inspiratoria se origina en el grupo celular respiratorio dorsal del bulbo. Sí, también hemos dicho. Tenemos un área dorsal y un área ventral. El área dorsal inspiratorio principalmente, el área ventral expiratorio principalmente. Los impulsos del centro neumotáxico pueden interrumpir la actividad inspiratoria. Claro, los impulsos del centro neumotáxico que hemos dicho que hacen, cortan la actividad inspiratoria para aumentar la frecuencia respiratoria. Verdadera entonces. La corteza cerebral puede tomar el comando de la función de los centros respiratorios. Claro, tenemos un control voluntario de la respiración, pero es por tiempo limitado. La única diferencia de los centros respiratorios es a través de los nervios frénicos. Esta es falsa, porque te acuerdas, aparte de los nervios frénicos que llegan al diafragma, también tenemos como estímulos al nervio glosofaringeo y al nervio vago. Entonces aquí la respuesta falsa es la E. Las afirmaciones siguientes acerca de la respuesta ventilatoria al dióxido de carbono son verdaderas, excepto, nos dice la pregunta. Comencemos por abajo. ¿Es el principal factor que controla el nivel normal de ventilación? Sí, el principal factor es el CO2, no hay más que hablar ahí, esa es verdadera. Disminuye si aumenta el trabajo de la ventilación. Es decir, si yo incremento mi frecuencia respiratoria, la respuesta al CO2 va a bajar. Claro, va a bajar porque si no, porque lo que yo quiero es aumentar el CO2. ¿Se reduce durante el sueño esta respuesta ventilatoria? Sí, hemos dicho que se reduce durante el sueño, durante la senectud, en los pacientes atletas o que realizan ejercicios de manera profesional también. Buzos también, los buzos también tienen esta respuesta al CO2 disminuida. ¿Dependen tanto de los quimiorreceptores centrales como periféricos? Sí, hemos dicho que los centrales son el principal estímulo, pero también tienen cierta respuesta en los receptores periféricos. ¿Aumenta si se eleva la PO2 alveolar, por ende la arterial? No. La respuesta ventilatoria al dióxido de carbono más bien va a disminuir cuando se eleve la PO2 arterial. Entonces acá la respuesta es la 1, falsa. Muy bien, gente. Espero que les haya agradado esta clase. Espero que les sirva. Recuerden los puntos claves. Si tienen cualquier duda, pueden escribirnos a nuestro canal de YouTube, suscribirse, Grupo Atlas Medical Students. Si no, pueden también mandarnos un inbox al Grupo Atlas Medical Students, página oficial en Facebook. Y cualquier duda les estaríamos contestando a la brevedad. Nos veremos en un siguiente video. Cuídense mucho. Y eso.